Bueno, buenos días compañeros y profesor. Hoy estamos aquí desde Pérez Celedón con don Juan León. Don Juan León es uno de los dueños socios de Constructora Pego PZ. Estamos aquí para hacer un conversatorio ameno, de conversar un poquito de la empresa de don Juan y de conocer un poquito, ¿verdad, don Juan? Pura vida, Abel, muchísimas gracias por la oportunidad, obviamente importantísimo, ¿verdad? Porque siempre es bueno hablar un poquito de cómo está el tema constructivo, cómo es la vida real de las empresas, ¿verdad? Desde el tema administrativo, económico y demás, ¿verdad? Entonces, muchas gracias ahí por la oportunidad, por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para este trabajo, ¿verdad? Muchas gracias a usted, Juan. De ahí, así como tener un guión formal no lo tenemos, pero sí, de ahí, en base a la experiencia que tiene don Juan y que manejamos, entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas, tal vez que son amenas, ¿verdad? Conforme vaya avanzando la pequeña entrevista. Entonces, Juan, de ahí, tal vez si nos comentas un poquito de Constructora Pego, hace cuánto inició, quiénes son los fundadores, a qué se dedican, ¿verdad? Preguntitas básicas. Ok, pura vida y esperando en Dios que pueda ser importante la charla y que pueda tener algún aspecto importante para las personas que nos van a ver y escuchar, ¿verdad? Y que puedan entender más de cómo nace una empresa y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nosotros empezamos alrededor de hace 11 años con Multiservicios Pego PZ. Hemos tenido un sinnúmero de cosas que hemos tenido que afrontar. Primeramente nuestra empresa se llamaba Multiservicios Lego PZ93. Lego, vamos a ver, en esta empresa somos dos socios fundadores, Julio González y Juan León, que alrededor de hace como 10 años, 11 años, por ahí dimos inicio a nuestra empresa con un tema constructivo, pero más enfocados hacia el embellecimiento, adoquinado, era mucho enfocado en lo que es hacer las carreteras en adoquín, calles en adoquín. Estuvimos en un proyecto muy grande, que ahí estuvimos varios años, nos dio la oportunidad de enseñarle a muchos muchachos y ahí fue nuestro inicio. Por un tema de conocimiento de que Dios me dio la oportunidad de estar un tiempo en Estados Unidos y aprender el trabajo y aprenderlo de muy buena manera. Y veníamos en ese tiempo con muchas cosas innovadoras, ¿verdad? Que cambiamos el sistema constructivo de cómo se hacían los adoquinados y demás. Entonces nuestra empresa nació con ese nombre, Lego PZ. León por León, ¿verdad? Por el apellido y González, Lego. Ah, ok. Le damos Le de León y González y Go de González, entonces Lego PZ. Fuimos también, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de crecer y aprender, porque todo lo que pasa malo a nuestro alrededor también se aprende, ¿verdad? En esta vida no hay nada perfecto. Fuimos la primera empresa en Costa Rica a ser demandada por el nombre. Nos demandó Lego System de Dinamarca. Oiga, entonces, qué interesante eso. Ajá, entonces hasta eso tuvimos que aprender de cómo defendernos, de cómo pulsearla por aquí. Hasta eso es importante desde que las empresas nacen, de verificar bien el nombre que quieren ponerle, ¿verdad? Porque hasta eso se puede ser que nos encontremos la primera piedra en el camino, ¿verdad? De no poder encontrar un nombre el que nosotros queramos, porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que se pueda, ¿verdad? Para ese tiempo en Costa Rica no había un sistema donde usted pudiera constatar qué empresa estaba registrada en Costa Rica. El registro en ese momento fallaba con el tema obviamente el notario público a la hora de hacer la construcción, a la hora de inscribir la constructora, él tiene un sistema donde se fija qué nombre puede ser y qué nombre está, hay otras empresas que lo tienen, entonces usted no quiere tener un nombre parecido a otra empresa, ¿verdad? Obviamente. Hasta en eso quiere uno personalizar, pero a la hora de personalizar usted tiene que entender qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿verdad? Nos llevó un tiempo, tuvimos una paralización, pero aún así empezamos y trabajamos como a los 4 meses o 6 meses de estar en ese tema, pudimos ya, para no hacer muy drástico el cambio, pasamos de Lego a Pego y ahí la gente ya habíamos crecido un poquito, gracias a Dios ya nos habíamos dado a conocer un poquito por el trabajo tan específico vamos a ver, y a la vez profesional, porque lo estábamos haciendo de una manera muy profesional, con un cambio drástico como lo hacía todo el mundo en Pérez Celedón o en la zona sur, y ahí fueron nuestros inicios. Después de ahí cuando se está en un proyecto grande como en el que estábamos nosotros, que dura varios años, porque ahí estuvimos varios años haciendo lo mismo, avanzando un poquito con otros temas constructivos, pero lo más enfocado a la colocación de adoquín.
usted está en un proyecto, usted está como en una burbuja y cuando sale a la vida real se topa con un montón de circunstancias y situaciones diferentes, ¿verdad? Que es participar en licitaciones, que es, vamos a ver, tiene uno un sinnúmero de cosas que tiene que desarrollarse porque salís al mercado y hay mucha competencia. Hay diferentes tipos de empresas, unas que trabajan en regla, con facturación y demás, otras que no, entonces hay ciertas ventajas. Obviamente a los inicios usted quiere tener una empresa que le dé sus dividendos, que sea funcional, ¿verdad? Y que tenga obviamente algo que retribuirle a todo el esfuerzo que hace uno, pero también hay una parte muy importante que es tener la tranquilidad de usted tener esa empresa y que suceda algo y no vaya usted como persona física a adquirir toda la responsabilidad sobre lo que pueda suceder. Entonces ya hay que pensar en cargas sociales, pólizas, un montón de cosas que te den la tranquilidad también de trabajar, ¿verdad? Entonces ahí más o menos eso es Pego Peseta, hace como sus inicios, hace como 10, 11 años por ahí que arrancamos con ese tema y gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de crecer un poquito ya más en temas constructivos, ¿verdad? Adquiriendo más experiencia. Qué interesante, Juan. Bueno, usted que en este ratico ya llevamos un poquito más de 6 minutos y ya casi nos ha comentado muchísimas cosas de Pego, ¿verdad? Que es muy interesante. Juan, ¿y cuántas personas tienen ahorita a cargo, digamos, en Pego? Nosotros, vamos a ver, como todo en la vida, hay momentos, hay picos de trabajo, Claro. hay momentos que baja y demás, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido a un tema de licitaciones públicas, tenemos contratos fijos con algunas instituciones públicas de mantenimiento y eso nos da la posibilidad de mantener alrededor de 15 a 20 personas, digamos, todo el tiempo con un trabajito estable, correcto. Entonces, obviamente hay momentos en que hemos tenido momentos en que gracias a Dios podemos tener más personas porque hay proyectos privados, pero hay momentos en que el banco también nos dice, no, estamos aquí, todo dependiendo del flujo de trabajo, pero sí tenemos más o menos ese flujo de personas. Claro, entiendo. Juan, y una consulta, bueno, ahorita ya hace cuánto fue que inició la pandemia, 3 años. 3 años, alrededor de 3 años y medio estamos cumpliendo por ahí. Okay. Sí. ¿Cómo en ese lapso entre pandemia y ahora que estamos a normalizar, cómo les fue? ¿Qué sintió durante ese lapso? ¿Qué factores le influyeron, ya sea positivas o negativamente? Tal vez que usted nos pueda ampliar un poquito. Vamos a ver, es un tema medio complejo y hasta difícil de conversarlo, ¿verdad? Porque sabemos que en pandemia muchas empresas, muchas personas que realizaban algún tipo de labor tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Claro. Nos dedicamos a esto, pero vamos a hacerlo de otra manera, que tengamos que no invertir tanto, ¿verdad? Porque obviamente todos los recursos bajaban. Nosotros, gracias a Dios, porque nuestra principal fuente de trabajo es mantenimiento a zonas, a instituciones públicas, vieras que no tuvimos un golpe muy fuerte en cuanto al flujo de trabajo. Yo por ahí tenía un análisis que hicimos en el primer año de pandemia, no tuvimos trabajo, digamos que 8 días en todo el año. Entonces es una bendición haberle podido sostener el trabajo a muchas personas, pero también nosotros sabíamos que eso se iba a ver reflejado en otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver, hoy en día todavía tenemos algún flujo de trabajo con otra institución pública, con algunos bienes que instituciones públicas toman, ¿verdad? Por el no pago de XXX, ¿verdad? De personas. Entonces nos dan el trabajo a nosotros de ir, recuperar esas propiedades, darles mantenimiento, volverlas a poner funcional. Pero uno sabe que al fin y al cabo otra persona pagó las consecuencias. Entonces es un tema que al fin y al cabo la pandemia nos hizo buscar nuevas opciones, pero tampoco es bonito porque uno sabe que otras personas sí pagaron muy fuertemente las consecuencias, ¿verdad? Hubo mucha gente que no pudo soportar, vamos a ver, no se reinventaron o su ventana de mercado no incluía ese tipo de situaciones que sí nos incluía a nosotros, que teníamos trabajo continuo porque las instituciones públicas no cierran, ellos permanecen trabajando, nosotros teníamos que seguir con nuestras labores de mantenimiento y un montón de situaciones más. Entonces la pandemia en sí a nosotros como empresa no nos golpeó mucho, la verdad. Obviamente sí, reinventarse con las cuadrillas, obviamente nos puso un montón de situaciones que antes no lo teníamos, que los tubos de agua, que los alcoholes, que los gel, que la mascarilla,
digamos, sí hubo un cambio en cuanto a la estructura general de las cuadrillas, porque obviamente, o de los muchachos colaboradores, porque obviamente había que tener un cuidado extra, pero en cuanto al área laboral, todo se mantuvo muy bien, la verdad. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Y esa palabra reinventarse, innovarse, fue algo que nos inculcó y nos dejó la pandemia, ¿verdad? El tema de seguir innovando, reinventándose es sumamente importante. Y bueno, Juan, tal vez como para ir concluyendo, ¿qué mensaje le daría usted a los compañeros, al profesor y a las diferentes personas que quisieran iniciar con una empresa desde cero, digamos? ¿Qué mensaje le podría dar usted a esas personas? Vamos a ver, que no es fácil, pero tampoco imposible. Obviamente no es fácil por el tema de que en Costa Rica, como lo mencioné anteriormente, hay un montón de empresas o hay un montón de personas que se dedican a lo mismo y unas, y sí, con cargas sociales, otras no. Entonces hay un mercado medio fluctuante ahí, complicado, ¿verdad? Que unos sí quieren hacerlo bien, otros no. Entonces es un tema, vamos a ver, que hay que poner mucho sacrificio, mucho sacrificio. Cuando nosotros, o cuando yo inicié con esta empresa, yo te conté anteriormente que yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, iba a trabajar a las 5:30 de la tarde, iba para la universidad, a las 10 de la noche regresaba a mi casa, a las 5:30 el otro día al trabajo, y la gente me decía, ¿por qué lo haces? Le digo, porque yo quiero que esto crezca, ¿verdad? Obviamente queremos ver la empresa mejor cada día y darle el máximo esfuerzo, porque vamos a ver, el que empieza con una empresa, con un negocio propio, tiene que tener mucho sacrificio. Es algo que te va a ocupar demasiadísimo, gran parte de tu vida, y lo mejor que puede tener uno es el sacrificio, entregarse al máximo. Obviamente los resultados después se verán, pero sin mucho sacrificio no es imposible, pero tratarlo de hacer de la mejor manera, obviamente, ¿verdad? Mucha gente empieza un negocio y tal vez no ha sentado bien sus bases y por ahí entonces 2-3 años ya no hay algo estable, ¿verdad? Que te pueda dar mucha continuidad. Nosotros tenemos muchachos ahorita que tienen 5 o 6 años trabajando con nosotros y súper encantados de tenerlos un montón de años más. Ojalá Dios nos dé la posibilidad de crecer y poderle ofrecer más trabajito a la gente. Como cierre, es difícil pero no imposible. Es difícil pero no imposible y hay que tocar muchas puertas, hacer buenas conexiones, y tener buenas relaciones con las personas que obviamente también le brindan una oportunidad a uno, porque solo tampoco es imposible. Nosotros tenemos muy buenos socios comerciales que nos dan la posibilidad de tener los materiales, las herramientas, todo lo que se ocupa. Entonces hay que tocar puertas también, y buscar esa ayuda que uno necesita para lograr el desarrollo del negocio como tal, ¿verdad? Bueno, qué interesante, Juan, todas esas palabras que usted menciona de conclusión, el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina, nada es imposible, ¿verdad? Todo se puede lograr siempre con un buen esfuerzo y sacrificio. Entonces, importantísimo ese mensaje y más bien muy agradecido con usted, Juan, por haberme dado este espacio, que más bien se nos queda corto, ¿verdad? Aquí seguramente hubiera ocupado un poco de horas. Sí, podríamos hablar horas de sacrificio, tanto personal como de la empresa, ¿verdad? Porque obviamente la empresa necesita un tiempo grande para que usted esté. Tenés que sacrificar familia, tenés que sacrificar tiempo de ocio, que a uno le gustaba tener algunas dispersiones ahí, ¿verdad? En deportes o en algunas otras situaciones, tenés que tener sacrificio. Podríamos hablar de horas, porque en el caso personal sí me he sacrificado muchísimo, tanto en el tema laboral como en el tema estudiantil, ¿verdad? Gracias a Dios me dio la oportunidad de tener una profesión, pero podríamos hablar horas, y yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta. Me gusta este tema porque es un poco también de que la gente sepa que las cosas no son regaladas también, ¿verdad? Ha pasado que muchas veces, mira Juan, mira dónde va, pero qué bien se la tira ya, ¿verdad? Ya creo, pero no es así. Es una lucha continua, aunque usted esté aquí a un nivel, usted quiere estar como mínimo mantenerse ahí. Entonces sí es una lucha continua y podríamos hablar horas, pero ya yo creo que con esto es un poco para que conozcan un poco de cómo es la vida real de una empresa en la zona sur, en Costa Rica, ¿verdad? Perfecto, Juan, muchísimas gracias, que tengan buen día todos y muy agradecido, Juan, con usted, más bien. Muchas gracias, más bien. Seguimos en contacto. Eso es. Pura vida.